el día a día de un jugador de dobles, cómo son los entrenamientos, ¿vale? ¿Qué trabajáis en los entrenamientos? Sí, al final depende un poco cada jugador, pues tiene un poco sus rutinas, sus maneras de entrenar, pero al final yo también como soy un tío que también me gusta mucho jugar el individual y eso, pues también entreno muchas cosas de individual, en plan, claro, obviamente los doblistas pues nos movemos más en media pista y tal, pero a mí me gusta también hacer cosas de ejercicios de individual que me ayuden también pues a poder jugar mejor de fondo bueno, cuando juegue dobles. Y al final siempre sí que dedicas una parte del entrenamiento pues a cosas más específicas de, pues obviamente más en la red o Claro. puntos así más o menos rápidos como saque y resto, primeras voleas o en la red intentar acabar jugadas, ¿sabes? Ujú. Al final, pues siempre a lo mejor pues 20 30 minutitos los dedicas más a cosas específicas que un jugador individual pues no entrena tanto. Pero al final yo creo que el saque y el resto es muy importante en el doble y los primeros tiros, digamos, el resto y la primera bola, el saque y la primera volea, cuando estás en la red, pues la primera volea o la segunda volea, pues Ujú. cosas así, es la diferencia, creo, entre el individual y el dobles, pues cosas así más específicas en la red, en este caso, digamos. Vale. Porque tú jugabas individual, Sí, he visto. sí, sí, yo Estuviste siempre 700, más o menos, ¿no? estuve Llegando. 726, creo, mejor ranking. Vale. Y eso sí, empecé jugando individual, pero siempre cuando pues jugaba a los futuros, pues siempre jugaba individual y dobles porque Ya. me gustaba mucho el doble también y se me daba bien. Y, Vale. y hubo un buen momento pues que tenía mucha diferencia de ranking en individual y dobles, como estaba a 800 a lo mejor en individual Vale. y 300 en doble, y tenía la opción pues de ir a jugar más challengers por mi ranking de doble, y ahí pues decidí dedicarme un poco más en la especialidad del doble, sí. Y jugar más challengers y torneos un poco más grandes, digamos, Mm. ¿sabes? Mm. ¿Qué es lo que más echas de menos de la modalidad de individual? Eh, a ver, tiene cosas diferentes, claro. Al final, pues el doble es como más, digamos, en equipo, porque estás obviamente con uno al lado. Mm. Pues toda al final esa adrenalina individual que estabas tú solo, pues tenía una cosa buena y una cosa mala, y que era la cosa buena, que cuando tú ganabas, pues eras todo tú, ¿sabes? Digamos, era Vale. ya, qué adrenalina. Pero cuando perdías también, obviamente en el doble también, pero al tener a alguien al lado es diferente. Pero cuando perdías individual, pues como que te autodestruías mucho. Y eso era una cosa que yo cuando perdía partidos o cuando las cosas no me iban bien, pues me hundía mucho y estaba como solo, ¿sabes? Lo sufrías tú solo. Y pero la adrenalina de cuando ganabas, pues a lo mejor es un poco diferente, digamos, al doble porque estabas tú solo y no tenías a alguien al lado, ¿sabes? Mm. No te has arrepentido de la decisión, ¿no? En ningún momento. No, yo creo que al final, pues estuve bastantes años intentándolo, nunca me puedo reprochar nada de que no hiciera mal o que podía hacer mejor, a lo mejor seguramente, seguro, podía hacer muchísimas cosas mejor, pero no me arrepiento de haber dicho, ya, pues a lo mejor podría haber hecho más en este momento o este. Lo intenté dar todo, pues tuve un límite, yo creo que por el nivel podía estar un poco, podía estar más alto, Vale. pero no pude llegar pues estoy intentando en el doble lo que no pude hacer en el individual, pues intentar aprender también y hacerlo en el dobles. Sí, señor. Mm. El tema del servicio. ¿Eh? Quiero saber a qué distancia te colocas del centro para sacar y Mm. por qué. Pues mira, yo creo que en el doble cambia mucho. Cuando haces jugada, ¿sabes? Cuando haces una australiana, que Sí. se dice, que tu compañero se pone en medio de la red, Sí. pues ahí me coloco muy cerca, te diría, del medio, como a lo mejor pues un palmo del medio, Vale. más o menos. Vale. Y cuando hacemos de normal, digamos que mi compañero se coloca normal en la red, me coloco más o menos en la ventaja, me coloco un poco más abierto porque al ser Eso. zurdo tengo el saque abierto que puedo aprovecharlo un poco más y tener más distancia, y me colocaría como más a tres cuartos hacia el pasillo, Mm. y en la derecha, digamos, en el use, Sí. me coloco pues en la mitad más o menos Vale. de la línea entre el medio y el pasillo. Vale, vale. Sí, hay esas variantes en el doble que a lo mejor en individual no cambia tanto, ¿sabes? Sí. Mm. De ahí venía mi curiosidad un poco del saque de zurdo, ¿no? ¿Cómo De saque de aprovechabas zurdo, ese exacto. costado?
Sí. Incluso podría ¿Vale? colocarme un pelín más hacia el pasillo para intentar hacer un poco más el Ya cortado, ves. pero sí que me coloco un poquito más para aprovechar esa distancia del zurdo. Vale. En el dobles hay una cosa que no se lleva tanto en el singles. Quizá en el singles se usa más en golpes de fondo, ¿no? En el dobles se usa más en la volea, que son los amagos. ¿Vale? Mm, Quiero saber cómo de importante es este aspecto del tenis en los dobles dobles. y cómo lo trabajáis en los entrenamientos. Los Mm, amagos en la volea. mm. Yo creo que eso al final es más de intuición, no es una cosa que entrenes, como digamos, pues ahora vamos a hacer un ejercicio de fintar, ir, yo creo que es un tema más de intuición, pues dependiendo cómo vayan los intercambios o cómo veas en ese momento cómo moverte. Yo, por ejemplo, yo creo que soy un jugador que se mueve mucho en la red, que me gusta mucho, pues eso, lo que dices tú, amagarte, dejarle como un poco más el pasillo para hacer dudar al rival si te vas a cruzar o no. Pero yo creo que es un tema más de intuición y no de entrenamiento, sino ¿Vale? pues intentar leer bien la jugada durante el punto, durante el partido, ¿sabes? En los individuales lo he visto más en zona defensiva, Sí, defendiendo. En el dobles generalmente se ve mucho esto, pero a ti te lo he visto, sí, ¿no? Y sí que tenía esa curiosidad si en los entrenamientos lo trabajáis. Quizás no lo trabajáis como algo, este es el objetivo, pero hay ciertos exacto. ejercicios Sí, donde sí podéis meter estos amagos, ¿no? Imagino. correcto, sí. Yo lo que intento, por ejemplo, cuando entreno es a lo mejor, dependiendo de dónde vaya mi volea, ¿sabes? Si se va más hacia el pasillo, pues intentar moverme como en dirección a la bola, ¿sabes? Para dejar menos espacio a lo mejor en el pasillo o en medio, dependiendo de Vale. dónde esté mi bola. Y después a lo mejor sí, pues no tanto como en el partido, pero sí que intentas pues amagar un poquito y entrenar eso, ese aspecto que dices tú, ¿sabes? Vale. Mm, Creo que en el mm, dobles es muy importante mm, siempre tener un ojo en lo que está haciendo los rivales, mm, ¿no? Sobre todo el de la volea. Durante el punto, ¿cuál es el momento donde tú pones el ojo en los rivales? Dentro del mm. punto. Hostia, sí, buena pregunta. Yo, como te he dicho, yo creo que más es un tema más de intuición ¿Vale? también. Volver también a lo mejor, pues, si el rival, el de la red, por ejemplo, se ha cruzado, ¿sabes? Y lo has visto tú que se ha cruzado, pero tu compañero lo ha visto y ha tirado el paralelo, ¿sabes? ¿Vale? Pues ahí en ese momento sí que tienes que cubrir bien la pista pues en ese momento si has visto que se ha cruzado y el otro rival, el que está detrás, digamos, Sí, pues llega tarde, pues ahí sí que pues tienes que estar vivo y ser rápido y actuar rápidamente, ¿sabes? Y leer bien la jugada y ser rápido, porque al final el doble son milésimas de segundo, ¿sabes? Que a lo mejor, pues, de salvar una bola, de, de que un rival llega un poco más tarde, ser ahí bastante rápido, ¿sabes? Ser intuitivo. Que en el single vale. también, pero como el doble es un poco más dinámico en este sentido, ¿sabes? Claro, imagino también que con la experiencia casi ya no te hace falta ni mirar, tipo, ya lees muy bien las jugadas, Sí, ¿no? Sabes lo que va a hacer el sí, rival en todo momento. correcto, correcto. Y más a lo mejor si lo conoces bien a ese rival y lo has estudiado y sabes que a lo mejor pues le gusta mucho cruzarse o si juega muy bien de fondo o que tira muchos paralelos. Pues sí, 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 sí. Hay muchos tipos de voleas distintos Mm, y hay distintas zonas para volear también. sí. Quiero que, como experto doblista, nos cuentes qué tipo de volea es la más efectiva en cada una de las zonas. Mm. Sí, como dices tú, es que al final hay muchos diferentes tipos de voleas. Hay, digamos, la volea de aproximación, pues cuando estás subiendo, que yo creo que esa volea es la clave, es muy clave porque al final, si haces una buena volea de aproximación, que voleas largo o voleas cortito, pero que hace la primera volea bien, hace que tu segunda o tercera volea pues ya pueda ser mucho mejor y más cómoda, ¿sabes? ¿Vale? Yo para mí, esa volea para mí es la más importante y después hay una volea que a lo mejor los doblistas creo que hacemos mejor que otros, es cuando estás en la red y te tiran muy fuerte ahí, pues intentar acabar la volea hacia los lados, ¿sabes? Al final Vale. eso parece una cosa sencilla, pero hostia, no es fácil cuando te viene una bola fuerte de fondo intentar acabar las voleas para el lado. Al final lo primero que piensas es como aguanto la primera volea, ¿sabes? Al fondo, que muchas veces tienes que hacer esa, pero el tener la habilidad de poder hacer una volea cortita o una volea profunda, pero que no se levante mucho, ¿sabes? Y Eh, la volea que me dices, la de tirar mm, hacia el lado, sí. ¿cuál es la técnica correcta para ejecutar este golpe? Yo creo que al final es un movimiento corto, ¿sabes?
es como aguantar firme la raqueta e Sí, intentar que no se te mueva mucho la raqueta, porque a lo mejor si se te va para atrás, ¿sabes? O te rompe la muñeca, pues esa bola se levanta mucho y le queda muy fácil al rival o se te va fuera. vale, Yo creo que buenísimo. al final es concentrarte en hacer un movimiento corto y tener la mano firme, la muñeca firme para que no se te mueva mucho la raqueta y que te salga al lado donde quieras ir, ¿sabes? O sea, si quieres hacerla cortita, pues intentar que no se te mueva mucho la raqueta y tenerla firme. Yo como entrenador de tenis, Mm, veo que los entrenadores al final nos formamos mucho con un tenis mm, individual. mm. ¿Cómo tiene que formarse un entrenador si quiere ser entrenador de un doblista profesional? A ver, al final, sí, no tienes que por qué haber sido un buen jugador de dobles para ser un entrenador de dobles. Yo creo que al final, pues, tienes que mirar vídeos, haber vivido un poco la experiencia de haber jugado algún dobles, tener buena visión en el sentido de saber cómo colocarse en cada momento, sabes, la posición en el doble creo que cambia mucho y es importante. Más que saber volear, que al final, pues eso lo Sí. puedes entrenar, se puede entrenar desde joven o desde más mayor. La posición en el doble creo que es muy importante, sobre todo en la red. Muchas veces se nota mucho cuando uno tiene idea o no tiene idea en el doble. Cuando lo ves colocado, por ejemplo, justo al lado del pasillo, Sí. no tiene mucho sentido, ¿sabes? Si cubres un poco más de pista en medio, aunque no volees bien, solo la visión del rival, el verte ya en medio, ves como mucho menos huecos, ¿sabes? En cambio, cuando estás restando y ves que el rival está en el pasillo, ves toda la pista libre, ¿sabes? Yo Ujú. creo que al final tener una buena idea una buena visión del doble, tener obviamente, pues estudiar un poquito, pues algunas cosas tácticas, que al final esto se entrena Sí. viendo dobles también. Pero, pero bueno, más que eso, sí, haber vivido un poco la situación y ver un poco, pues, de dobles, ¿sabes? En directo también o por televisión, ¿sabes? Y el ver cómo se mueven, ¿sabes? Eso es interesante. Realmente tienes Mm, mucha información sobre el mm, tenis individual, tanto masculino como correcto, femenino, pero sobre el correcto. dobles, si no ves partidos, no es tan Sí, fácil no es informarte tan bien. fácil, no es tan fácil, exacto. Pues, exacto, lo que dices tú, pues con todo el mundo ha jugado dobles, pero no, ¿sabes? Tienes una idea a lo mejor un poco distinta de lo que es Claro, el dobles. Quería decir profesional, pero no todos son profesionales, pero quiero decir como más de alto nivel, ¿sabes? claro, Y, total, y creo que una totalmente. cosa desde muy jóvenes tampoco la volea, por ejemplo, no es una cosa que se entrene mucho, ¿sabes? Creo yo. Depende de la zona, Es una cosa que a lo quizás. mejor se podría Depende del entrenar un país. poco más, ¿sabes? Como en España, sobre todo, nos fijamos como en tocar muchas bolas de fondo, hacer controles dos y una y una, ¿sabes? Y al final creo que la volea, tanto en el individual como en el doble, obviamente, creo que es una cosa muy importante y que se puede trabajar mucho más desde ya bien Sí. jóvenes, digamos. Ahí has visto mucha ventaja en los jugadores que han estado en college. Ostras, la verdad que sí, se nota. Se Sí, nota que ahí es una cosa que se entrena y que juegan mucho cuando están ahí. Es una cosa que, y es más, no es casualidad porque muchos jugadores ya que vienen de college se dedican al doble y se están metiendo muchísimos. O sea, ya desde a lo mejor cuando vuelven de college se dedican directamente al doble con 22 o 23 años y se meten muy rápido. Y hay muchos jugadores ya que vienen de ahí. Hay dos parejas nuevas que han venido del college que se han metido muy rápido ¿quién y se nota que tienen mucha ¿sabes? idea. Cash Tracy, son los que han metido este año, que están ya a 90 o así. Sí. Y el año pasado empezaron a jugar Mark Wallner y Jakob Schneider, Ujú. que son dos alemanes que están 70 ya están 60 que lo están haciendo muy Sí. bien. Y se han metido prácticamente un año haciendo muy buenos resultados, jugando juntos. Bueno, y después los americanos que vienen de ahí, Galloway, Withrow, ¿quién más? Hay varios más. Sí. Goranson Verbik, que han hecho semis este año en Australia también vienen de ahí, de college, Se ¿sabes? Se nota nota, mucho se nota. que ahí juegan mucho y lo entrenan. Mm. Entrenadores de España, ya sabéis, hay algo que aprender Sí, de los americanos ahí. sí, 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 señor. sí, totalmente. Y, es Guay, una, sí, tío. y el doble se sigue muchísimo ahí. Ahora en Indian Wells, por ejemplo, eso se sigue muchísimo. Sí. Y en América es muy popular el doble. Le da mucha importancia. Ahora el dobles se siente como un complemento del individual, Mm, cada vez menos, lo mm, siento así, pero sigue mm, siendo un poco, sigue estando en segundo plano. mm. Te quería preguntar si crees que llegará ese día donde el dobles tenga el mismo peso que Mm. el individual. A ver, creo que eso obviamente es difícil. Es complicado porque al final, pues en individuales.
crea muchísima expectación, ya desde siempre ha sido como la modalidad estrella y es normal, obviamente. Pero creo Claro. lo que dices tú, creo que el doble es una cosa que a lo mejor a muchas veces en muchos lugares no se le da la importancia que tiene y creo que mucha gente después cuando ve dobles Ujú. cambia totalmente de opinión. Mucha gente cuando hablas con ellos dicen, hostia, he visto un partido de dobles hoy y, ostras, es interesante, ¿sabes? Que es como diferente lo que dices tú, al final es un complemento del individual que no tiene por qué generar lo mismo, pero siempre se puede complementar pues con el individual y es una manera diferente de ver, pues no es otro deporte, obviamente es el mismo, pero es otra manera de ver otro como más dinámico, ¿sabes? Es otro tenis que Distinto, también a sí, la sí. gente cuando lo ve y sobre todo en directo pues disfruta mucho y es diferente y es muy entretenido. Sí, yo creo que tiene mucho potencial. Mm. Realmente, incluso podría llegar ese día donde se separasen los circuitos, ¿no? Que sea el circuito ATP de dobles, Sí, torneos en otros países, en otras ciudades. sí. Bueno, quién sabe, ¿no? Se, Quién sabe. se ha hablado incluso, se ha rumoreado alguna vez. Se ha rumoreado alguna vez Mira, porque fíjate. ha habido muchos pues doblistas o gente que se dedicaba al doble Mm. pues que no se sentían a lo mejor tan querida o creían que debían cambiar algunas cosas Vale. y no sé si ha habido ofertas, pero he escuchado que algunas veces han hablado que alguna gente estaba interesada pues en si en si llegaba este momento que no creemos que no creo que llegue nunca, que se separara, pues que estarían interesados en comprar este circuito y hacer un circuito paralelo al individual, si Joder, las cosas no cambiaban. joder, qué grandes ideas tengo, macho. Voy tarde, me cago en la Sí, leche. sí, joder, pues sí, sí, yo pensaba que a lo mejor lo habías escuchado, pero no, sí, a ver, es una cosa que no ha salido mucho Sí, a la voz, pero que sí que es una cosa que estaba en muy la guay, mesa. muy guay. Hmm. Pero creo Bueno, que sí, que tiene mucho potencial al final y la mm, gente, pues cuando lo ve, disfruta mucho y lo que dices, pues a lo mejor genera lo mismo, la misma expectación es difícil, pero bueno, que puede llegar a mm. más gente seguramente. Has jugado el Australia, el Mm. US Open y el Roland Garros con Pablo Sí, Carreño, los tres. sí. Quiero que me cuentes un poco cómo has vivido todos estos torneos. Pues la verdad que es espectacular. O sea, empezando desde el primero en Roland Garros, cada Grand Slam lo he disfrutado muchísimo. Me ha quedado esa espinita que siempre nos hemos quedado cerquita en los tres torneos de poder ganar algún partido. El primero, creo que jugamos muy, o sea, fue un partido muy igualado. Empezamos muy bien el partido, con break arriba y todo eso. Y la verdad que yo pensaba que empecé ya un poco más nervioso y convertí ese nerviosismo en ganas y sacar todo lo mejor de mí. Qué bueno. Y creo que ese debut fue muy bonito, pues al final nos quedamos muy cerquita. Después US Open, el poder vivir pues la gente cómo vive el tenis ahí y todo eso también es como una manera diferente, como más señorío de Roland Garros, ¿sabes? Vale, Y también lo mismo, nos quedamos muy cerquita los dos sets que perdimos. Y Australia para mí ha sido el mejor Grand Slam de los tres que he disfrutado vale. por todo, por todo lo que conlleva, no sé, la organización, la gente. Quiero decir que los otros también ha sido increíble, pero si me tengo que quedar con uno, creo que es Australia. Y es el que más cerquita también nos hemos quedado de poder ganar ese partido, que fue 6-4 del tercero. Pero ha sido una experiencia pues que me quedaré para siempre y que todavía espero poder jugar algunos más. Este año. Ojalá. Para Este eso año luchamos. toca Wimbledon, ¿no? Para cerrar ya todo, ¿o qué? Para cerrar, ojalá. Muy Para bueno. cerrar, ojalá, sí, sí. Es el que me queda vivir, pero para eso luchamos y entrenamos, a ver, para vivir más torneos como este. Sí, señor.